5, 4, 3, 2. Hola Rox. Hola. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Filosofía. A todo Rox. ¿De qué vamos a hablar hoy, Rox? Hoy vamos a hablar de uno de los múltiples temas que tenemos en nuestra enorme lista que hicimos hace algunas semanas. Como ya les habíamos platicado en alguno de los episodios pasados, tenemos ya una nos lista. Ordenamos, ya tenemos una lista, ya estamos más en forma, Ajá, en serio. Ya. Es lo que tiene estar de vacaciones y de sabático. Más disciplinadas. Que podemos estar trabajando más concienzudamente en el podcast. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues justamente dentro de la lista que teníamos, habíamos propuesto hablar de la relación de la filosofía con las fronteras. Con las fronteras y también con la migración, con el tema de los solicitantes, del refugio. O sea, son... Okay. Y para eso me gustaría que lo viéramos, no que pensáramos en las personas que cruzan, o sea, que lo viéramos en términos de lo que estudia la filosofía o de lo que yo propongo, que es lo que, uno, entiendo como filosofía, lo que para mí es la filosofía, y dos, que viéramos la relación. Por un lado, ¿por qué la filosofía tendría que estudiar fenómenos como la frontera o las fronteras territoriales geopolíticas en el mundo? Y dos, ¿por qué tendría que estudiar la migración? ¿No? Pues si ya sabemos que hay otras disciplinas pues que lo estudian propiamente, no sé, la sociología, que se encarga de estudiar estos reacomodos, estos reacomodos en las sociedades, en las comunidades, la antropología, que sería otra disciplina que se encargaría de estudiar estos dos fenómenos, la economía misma, el derecho, la política, la cultura. O sea, ¿qué abona? La pregunta quizá que es importante que nos hagamos para seguir trabajando pues, propiamente el tema de la filosofía. ¿Qué abonaría la filosofía a el fenómeno migratorio, al fenómeno fronterizo, al fenómeno de la movilidad humana, a diferencia de estas otras disciplinas que se entiende que son las disciplinas clásicas que trabajan estos dos fenómenos, la frontera, las migraciones, las movilidades humanas? Entonces eso es un poco lo que vamos a tratar de trabajar esta sesión. Y eso pues surge como también a colación de este congreso que encontré recientemente, un congreso que se va a hacer en Roma en agosto, este agosto, que es el Congreso Mundial de Filosofía, y justamente la temática del Congreso Mundial de Filosofía es precisamente las fronteras. Entonces, cuando yo vi el tema del Congreso, apenas les digo que me enteré de la convocatoria de ese congreso, y entonces yo claramente sentí mucha ilusión y dije, ay, qué buena onda que justo lo que yo he propuesto, que no soy la única evidentemente en términos filosóficos, pues de hablar de la frontera, pues yo creo que desde los griegos se habla de las fronteras, desde Platón se habla de los extranjeros, habla de la migración. Lo que pasa es que no se habla o no lo pensaban como un problema, lo pensaban como una continuidad de la configuración de las sociedades en ese entonces. Claro que los griegos, Platón, ¿no? Y los demás griegos filósofos se expresaban a ellos como bárbaros en algún punto, ¿no? Como metecos. La referencia al extranjero en griego es meteco. Entonces hay muchas referencias tanto en los diálogos de Platón como en las leyes de Platón a esta relación de los metecos, de los bárbaros con los ciudadanos. Entonces, ¿de dónde deviene este estudio de las fronteras y de la migración y ahora de los solicitantes de refugio? Pues deviene de estas dinámicas con el otro,
que es algo que también estudia la filosofía. Lo otro, la otredad, la alteridad, es algo que está muy presente en la filosofía. Y después vienen otros muchos filósofos que estudian, por ejemplo, si uno estudia la ciudadanía, de facto estudia la migración. Si uno estudia la ciudadanía, de facto uno estudia las fronteras, parcialmente, tangencialmente. ¿Y por qué digo esto? Porque la ciudadanía sabemos que es lo que pertenece a un Estado-nación. Sí. Y el Estado-nación sabemos que está rodeado, bordeado, delimitado por fronteras. Sí. Por fronteras territoriales, fronteras aéreas, fronteras marítimas, fronteras naturales, o sea, una serie de fronteras que no es nada más cruzar de un país a otro. También, o sea, nosotros que somos un país extenso, tenemos 2 fronteras marítimas importantes. Además de la frontera grande con Estados Unidos, tenemos 2 fronteras marítimas importantes que dan tanto al Océano Pacífico como al Golfo de México y al Océano Atlántico. Y tenemos fronteras espaciales también, que tienen que ver con el uso del espacio aéreo para los aviones. Entonces, no se ha propiamente trabajado las fronteras en términos filosóficos, quizá porque se estaban trabajando otras categorías, otros conceptos alrededor de la frontera, pero sin duda en el siglo XX hay filósofos que han definido las fronteras, que han hecho este esfuerzo por definir las fronteras. Desde la filosofía pienso en Etienne Balibar, pienso en Eugenio Trías, pienso obviamente en Jacques Derrida, y hay como otros muchos ejemplos. Aquí les tengo un ejemplo de los libros en esta cosa del trabajo que he hecho. Pues estos son 7 libros, ¿no?, que he publicado, 2 en coautoría con otros colegas, que son libros que a mí me gustan mucho, que es especialmente este de Hospitalidad y Ciudadanía de Platón Abenjavid. En este libro trabajamos justamente el tema de la frontera, la migración, la movilidad humana, a partir de ciertos filósofos, y filósofos de todas las épocas. Por ejemplo, hay un texto sobre Maquiavelo, hay otro texto sobre Hobbes, hay otro texto de Spinoza, hay un texto que hace referencia justamente a la ciudadanía y hospitalidad en Atenas en la época clásica. Hay otra filósofa que ya hemos trabajado mucho aquí, que se llama Seila Ben-Habib, que también trabaja el tema de la ciudadanía, y yo que trabajo el tema de la hospitalidad a partir de Derrida. Entonces, cuando nosotros abordamos estos fenómenos, y digo fenómenos porque acuérdense que cuando vimos las filosofías del siglo XX hablábamos de la fenomenología. Entonces, la diferencia de trabajarlo en términos de la sociología o de la antropología consiste en que nosotros, no vamos a hacer entrevistas, no vamos a hacer encuestas, no vamos a hablar con la gente. Esa es una de las grandes diferencias. La filosofía propiamente no tiene una metodología ni cualitativa ni cuantitativa para hacer el trabajo. ¿Eso qué quiere decir? No nos vamos a acercar a la gente, a los migrantes, a las personas que están en las fronteras con un lápiz y un cuaderno y les vamos a hacer una serie de entrevistas, claro, donde nosotros vamos a obtener un resultado y con base en esos resultados vamos a cualificar o cuantificar la información que nosotros no trabajamos con información. ¿Por qué? ¿Por qué la filosofía no hace eso? Porque sí lo hace la antropología, sí lo hace la sociología, la demografía, el periodismo. Sí la geografía no, pero la demografía lo hace. Sí. Entonces, ¿por qué la filosofía no hace ese acercamiento directo con quien está cruzando las fronteras? Porque acuérdense que la filosofía no da soluciones a los problemas. Okay. La filosofía analiza el fenómeno, ¿sí? Okay. Es como un observador. Observadora. Sí, pero no una observadora pasiva. Sino activa, participante. Hay una observación participante. Obviamente yo puedo hacer filosofía de frontera desde mi escritorio en la Ciudad de México, leyéndome todos estos libros, ¿no? O todos estos autores,
no sirve de mucho, la verdad. O sea, sí, la filosofía necesita acercarse al fenómeno, claro. No dejar que el fenómeno solo se le presente desde el escritorio, claro. Que sí tenemos que decir, hay muchos de esos académicos que solo hacen trabajo desde el escritorio y mandan a sus estudiantes o a sus becarios a hacer el trabajo de campo, sí hay que decirlo, o sea, no hay que negar esa otra parte que tiene la academia. Pero lo importante aquí es que, pues como no damos soluciones, sino hacemos teoría, sí. Las soluciones se las dejamos a la gente que hace sociología, demografía, economía, antropología. Ellos sí proponen soluciones. ¿Por qué? Porque están estableciendo un método cualitativo y cuantitativo para dar cuenta, por ejemplo, de el problema del agua en las fronteras, el problema de los niños y niñas migrantes no acompañados que habitan la frontera, el problema de salud de las personas migrantes que están en la frontera. Esos ya sabemos que son problemas. O sea, hay un problema serio de salud, sí. Hay un problema serio de vivienda, hay un problema serio de educación, hay un problema serio de trabajo, de drogadicción. Sí. Bueno, lo inmediato es que justamente se hagan estas entrevistas, estas encuestas, para que entonces la gente tenga datos, tenga información, y con esa información analizada con unas herramientas tecnológicas computacionales muy sofisticadas, hacen mapas, diagramas, gráficas, unas cosas bien bonitas que yo no entiendo nunca muy bien, que no sé leer muy bien. La verdad es que yo no sé leer muy bien la estadística, a pesar de que llevé estadística en la licenciatura. Okay. Con esos datos estadísticos, ¿no? Entonces se puede proponer un tipo de solución a corto plazo. Ok, entonces si la filosofía no estudia las fronteras para proponer soluciones a corto plazo, ¿para qué sí la estudia? ¿Para qué sí estudia las fronteras la filosofía? ¿Para qué hacer esa observación participante? ¿Para qué estar reflexionando en torno a las fronteras y la migración? Sí. La filosofía, ¿para qué? Exacto. Entonces, partiendo de esta pregunta que haces, yo justo en estos días que he estado trabajando aquí en mi escritorio, la filosofía, pues hice una definición. Siempre en estos 20 años que he dado clases, me había negado yo a hacer una definición. Yo sé que no te gustan, ¿no? Sí. Porque es como encuadrar sí. Un hecho, un fenómeno en algo muy fijo cuando sí. todo es dúctil, ¿no? Sí. ¿no? Entonces, por eso no te gustan. No me gusta, pero sí creo que es necesario a partir ya de mi experiencia y de mi trabajo en campo, y justamente para explicar la relación que tiene la filosofía con la frontera, que son como dos de los grandes temas que a mí me apasionan, además de la lectura de Derrida y la escritura. O sea, sí me parece importante decir, ok, esta pregunta que me haces, ¿no? Esta pregunta que me haces es, bueno, ¿y la filosofía qué tiene que decir con respecto a la frontera? ¿Cómo que para qué? Ajá, entonces la definición a la que yo llego de la filosofía es la siguiente, y la que tengo aquí apuntada en un post-it para que no se me olvide, ¿no? Aquí está en el post-it, para los que nos están viendo en YouTube o en TikTok o en Instagram, para que no se me olvide, es la filosofía es la traducción y el entendimiento de las realidades y los seres. Okay. Esa sería como la definición de filosofía para mí. Traducción y entendimiento de que las realidades, múltiples realidades, la realidad que habitan las personas en la frontera, pero también la de los seres. Y aquí acuérdense que decimos los seres en general, los seres vivos, no vivos, los seres animales, no humanos, ¿sí? Estamos hablando de, o sea, es una definición incluyente. Claro. Entonces, dentro de esos otros seres, lo último que he hecho con respecto a la frontera es precisamente decir que la frontera es un tipo de ser, es un ser, ¿sí? La frontera, el muro, la valla, el río Bravo, por ejemplo. El espacio aéreo. El espacio aéreo es un ser. Entonces, bajo esta definición, lo que yo he hecho estos años en los diferentes libros, por ejemplo, que lo estoy rehaciendo, este libro que se llama Cartografía de las Fronteras, Diario de Campo. Este es un libro que yo autopubliqué en Amazon, en estas cosas que me da como curiosidad
cuando Amazon empezaba como a proponer la autopublicación, ¿no? Si quieren luego hacemos un episodio de cómo publicar, en qué medios publicar, cómo se hace la publicación académica. Y digo que lo estoy rehaciendo porque no me gustaba mucho el diseño, cómo me quedó. No te quedó mal, Está bastante bien. No me quedó mal, pero en el interior sí se ve medio No, yo lo veo. Porque se hace la letra grande y... Pues para mí es un buen tamaño de letra considerando los que andamos usando lentes y ya estamos en la mediana edad. Es un buen tamaño. Es un buen tamaño de letra, es una buena tipografía. A mí me gusta. Bueno, lo estás rehaciendo. Lo estoy rehaciendo en Amazon, lo van a poder conseguir en Amazon. Cartografía de las Fronteras, Diario de Campo, lo pueden conseguir ahí. Y entonces, justo en este libro viene un ejemplo de cómo yo puedo entender, comprender, traducir las fronteras a partir de esas otras realidades y esos otros seres. A lo que están viendo aquí en las redes, ¿no? Ahí pueden ver un mapa comparativo que yo hago entre dos continentes. Yo hice esta investigación en 2016 y en ese momento estaba todo el tema de los refugiados sirios que estaban llegando a Europa. Entonces, ¿qué es como yo propongo este trabajo propiamente? Consiste, pues, en trabajar con categorías. No trabajo con las personas, trabajar con conceptos, no trabajo con personas, trabajo con los conceptos como ciudadanía, como territorio, como soberanía. Y a partir de trabajar con esos conceptos, entonces es que podemos nosotros trazar un aparato teórico, suena muy así extraño, rimbombante, a partir de otras metodologías, pero ese aparato teórico nos va a servir precisamente para esto que les decía de esta definición que yo hago, entender el fenómeno de la migración, entender el fenómeno de la frontera en determinados contextos o en contextos muy particulares. El contexto de México, Estados Unidos es distinto al contexto de Europa con África, es distinto al contexto de una frontera bien compleja que también estudio en este libro de la cartografía, que es el de Israel-Palestina. Entonces, sí hay que desarrollar todo un andamiaje teórico. Ajá. Ese andamiaje teórico se encarga de hacerlo la filosofía, y ese andamiaje teórico es, bueno, a ver, por ejemplo, ¿qué dijo Hobbes sobre la ciudadanía? ¿Qué dice Derrida sobre la ciudadanía? ¿Qué dice Balibar sobre la ciudadanía? ¿Qué dijo Platón sobre la ciudadanía? Y entonces... ¿Qué concluyo yo? ¿Qué concluyo a partir de la lectura de esos autores con la observación participante en las fronteras? ¿A qué conclusiones puedo llegar? Y por ejemplo... Perdóname que te interrumpa. Y ya que logras ese entendimiento que señalas en tu definición, ya que llegas a ese entendimiento, esa traducción de las realidades y los seres, bueno, ¿qué hacemos con eso? Ya lo entendí. Ya entendí el fenómeno de la frontera, ya lo entendí a través de las categorías que has establecido, que son todo este andamiaje teórico que señalas. Bueno, ¿y luego? Ahí es donde justo muchas personas dicen, chale, ¿para qué sirve la filosofía? ¿No? Es pura meramente abstracción. Sí. ¿Para qué me sirve entender? Ya lo entendí, perfecto. ¿Ahora qué? El entendimiento como tal no es nada más, digamos, como ya entendí que 2 más 2 es 4. Sí. Eso no es el entendimiento propiamente en términos filosóficos. Sabemos que 2 más 2 es más una cuestión mecánica, ¿no? Tú pones 2 lápices más 2 borradores, pues tienes 4 elementos, ¿no? 4 útiles. 4 útiles. No hay propiamente un entendimiento, hay un conocimiento de... Sí. Si yo junto 4 cosas, voy a tener 4 elementos. Si yo, ¿no? Las separo 3 y luego una y lo sumo. Sí, hay un conocimiento matemático de que eso... Sí. El entendimiento es más un proceso de abstracción y síntesis desde mi perspectiva, o es como yo lo pongo en esta definición que doy de la filosofía.
Entonces es un proceso de abstracción y síntesis en el sentido de, ok, ya sé que hay una frontera, ya sé que esa frontera, lo que normalmente se piensa de las fronteras, que esa frontera es una prohibición, esa frontera es un límite, esa frontera es lo que no permite el paso de las personas a otro país, o a una casa incluso, o a una colonia, ¿no? Acuérdense que en los años 80 del siglo pasado en México y en el resto de América Latina les dio por cerrar las calles y hacer colonias, fraccionamientos cerrados para algo que es muy común ahora. Sí, y que además eso es, pues, propiamente no debe existir porque la calle es de todos. Se supone que es el libre tránsito, tenemos un derecho al libre tránsito. Sí, entonces el punto acá es, ok, yo no puedo decir nada más, ya entendí que la frontera es un límite. Sí. Eso es algo que conocemos, la frontera, la puerta de mi casa es un límite, es una frontera. Ya no puedo decir, ya lo entendí, porque en realidad no hay un proceso de abstracción y síntesis. Sí. El proceso de abstracción y síntesis se da en un siguiente nivel que es, ¿y eso de qué sirve? Exacto. A nivel de las personas de a pie, de las personas que cruzan las fronteras todos los días para ir a trabajar a Estados Unidos, o las que regresan de Estados Unidos para dormir en México. ¿De qué sirve para las personas, por ejemplo, que están al borde del río en Tijuana, en situaciones de mucha precariedad? ¿De qué sirve para los artistas? O sea, creo que quienes más entienden las fronteras, justamente por este proceso de abstracción y síntesis que hacen, son precisamente los artistas. O sea, cómo esos artistas plásticos, los que hacen pintura, los que hacen música, los que hacen diseño, los que hacen arquitectura, los que hacen fotografía, cómo traducen ese entendimiento de la frontera en una película, necesitamos esta arquitectura, ahí es donde, ¿no? Entonces yo entiendo que la frontera es más allá de un límite, y por ejemplo un arquitecto dice, bueno, entonces ¿cómo construyo un puente, una garita, un cruce fronterizo, o un ingeniero, ¿no? Un artista, alguien que se dedica a hacer cine. Yo entiendo que la frontera tiene esta problemática, pero ¿cómo traduzco esta problemática? ¿Cómo hago que esta problemática se pueda tener pueda llegar a más personas que no pueden propiamente estar en la frontera? ¿Cómo logro yo que se entienda, que se traduzca? ¿Sí? Entonces ahí no sé si está quedando claro entendimiento y traducción. Entendimiento en este caso no es igual a conocimiento, no es igual a creer o a una creencia, no es igual a un saber. Entendimiento es abstracción y síntesis, y la traducción es lo que nos permite entonces, ¿cómo le doy o sea, un poco lo que hacemos en este podcast, ¿no? Lo que estamos haciendo es, de alguna manera yo entiendo algo de la filosofía y lo trato de traducir al podcast de la manera más clara, sintética, abstracta, ¿no? Llenándolos de datos, números, nombres de autores, teorías, tal, sino llevándolo a la práctica. Entonces hoy estoy haciendo el ejercicio de, por un lado, yo entiendo esto, que en realidad el entendimiento debería de ser de todos prácticamente, no exclusivo, de todos, de todas, y cómo traduzco esto, cómo traduzco estas realidades, cómo traduzco las realidades de las fronteras. En una misma frontera hay muchas realidades. En una misma frontera hay muchos otros seres. Normalmente la migración trabaja las personas, los seres humanos. Pero ¿qué pasa con los tigres? ¿Qué pasa con las águilas? ¿Qué pasa con los peces en el río? Ahora sí que con los peces en el río. ¿Qué pasa con los cerros? Con la vegetación. ¿Qué pasa con la flora y la fauna que está atravesada también por una valla o un muro? Y ese es ese entendimiento lo que hace la filosofía. Y ese es el entendimiento, porque lo que hace la filosofía, les voy a leer esta definición de Derrida que a mí me gusta mucho, que está en este libro otra vez, Epistemología de la Frontera. Derrida dice, y cito, la frontera designa de forma casi estricta, si no propia, esa linde espaciadora que en una historia y de forma no natural sino artificial y convencional separa dos espacios nacionales, estatales, lingüísticos, culturales. Lo que está diciendo aquí Derrida de forma muy
simple es: la frontera es artificial. Claro. Todas las fronteras son artificiales. Porque están hechas por los seres humanos. Sí, y entonces eso es lo que tenemos que cuestionar. Siempre lo que tenemos que cuestionar es la artificialidad de los fenómenos. Y eso solo, de alguna manera, llegamos a esas conclusiones a través del entendimiento. ¿Por qué? Del entendimiento y la traducción. ¿Por qué tenemos? Esto es lo que hace la filosofía. Entonces, si ya sabemos que la frontera es artificial, si la frontera la construye el ser humano, pues igual el ser humano la puede destruir. Si ya sabemos que la frontera es artificial, claro, que es una invención del ser humano, que es una invención de los políticos, ¿por qué seguimos pensando que el problema es la frontera? Que esa es mi postura. ¿Por qué seguimos pensando que el problema es la frontera? No, el problema entonces son los políticos. Claro. El problema son las políticas migratorias. Son las políticas migratorias. El problema es los grandes capitales. No es como tal la frontera, cuando las fronteras siempre han existido, ¿no? Siempre ha existido un río que delimita un lugar de otro lugar, y ahí no le vemos problema que existe el río. Claro. Siempre ha existido un cerro que divide de un lugar a otro lugar. Siempre ha existido un océano que divide un continente a otro continente. O que está entre dos lugares, ¿no? Sí. Entonces, las fronteras siempre han existido como parte de los otros seres que existen en el mundo. Y el tigre cruza sin tema. Y el tigre no tiene problema. Sí, y el punto es que ahora, con estas políticas migratorias donde se construyen fronteras, pues le están construyendo la frontera al tigre. Claro. Y el tigre tiene que recorrer caminos desconocidos para su esencia. Claro. Muchas veces caminos, por ejemplo, en la frontera México-Estados Unidos, o no el tigre u otros animales, claro, tienen que recorrer caminos desérticos, sí, un hábitat al que no están acostumbrados y se mueren. Porque hay ¿cómo se llaman? Muros, vallas. Que impiden también su paso natural, ¿no? Por el que transitarían, ¿no? Por los que los llevaría su naturaleza, ¿no? Sí. Y está el otro tema, la frontera que trabajamos todo el tiempo, que es en la frontera vida-muerte. O sea, todo el tiempo estábamos trabajando frontera, vida, muerte. Con la pandemia fue muy evidente, ¿no? Estas fronteras que también dividen. Dentro, fuera. Unas realidades, otros seres, ¿sí? Y entonces ahí entra la filosofía, ahí la filosofía se explaya, se da, o sea, es un banquete, ¿no? Para mí, yo lo veo como... Para la filosofía, trabajar las fronteras es un banquete, porque tienes cantidad de aproximaciones, de categorías, de conceptos con los que puedes desarrollar teoría, y la teoría pues te sirve precisamente para traducir las realidades de los otros seres y a los otros seres. Sí, me gusta mucho todo esto que has comentado, porque no solamente nos da claridad de qué es la frontera y qué es la migración, sino también como que nos dice, como eso, nos expande el entendimiento de decir, las fronteras están en todas partes. Sí. O sea, cuando dices la palabra frontera, el concepto frontera, no estás refiriendo solamente a un cruce. No. A un cruce entre dos países. No. Ya hablaste de la pandemia, ya hablaste de las colonias, ¿no? Cuando salimos a la calle, ¿no? Estamos cruzando una frontera, ¿no? El de la vida a la muerte, como que esa expansión de nuestro entendimiento, como que ya con eso ya nos cambia nuestra visión del mundo, ¿no? Sí. Esto de los seres, ¿no? De que las fronteras nos toca a todos los seres humanos, no humanos, ¿no? Sí. Y el punto aquí, por ejemplo, es que las fronteras están en todos lados. Es decir, tenemos aquí, los que nos están viendo o los que nos están escuchando, hay una frontera tecnológica, hay una frontera que nos divide, y esta frontera nos acerca además, y están como otras, el cuerpo es una frontera. Por más cercanía que tenga yo contigo, el cuerpo es mi frontera. O sea, yo voy cargando mi frontera con los diferentes escenarios donde me muevo. Entonces, de ahí que yo también haya trabajado una definición de frontera que consiste en decir que la frontera es la posibilidad del encuentro con lo otro. Es diametralmente opuesto a los activismos con los activismos actuales que dicen hay que acabar con las fronteras. Cada vez que dicen eso, yo les pregunto ¿con cuál empezamos? ¿Con la frontera de la psique? ¿Con la frontera del cuerpo?
con la frontera de mi casa, o sea, voy a abrir la puerta de mi casa y voy a dormir con la puerta de mi casa abierta, voy a dejar abierta la puerta del edificio, ¿con cuál frontera? O sea, es un absurdo, desde mi perspectiva, decir hay que acabar con las fronteras. El problema no son las fronteras, sino en todo caso, lo que la filosofía nos permite es vamos a darle vuelta y otra vuelta y otra vuelta al problema para tratar de entender y de traducir ese problema en algo que sea tangible, real, evidente. Uno, lo que dice Derrida, las fronteras son artificiales y lo que digo yo, las fronteras es la posibilidad del encuentro con lo otro. Si yo solo veo un muro, no voy a tratar de entender qué es lo que hay del otro lado del muro. Si yo entiendo que el muro es parte de eso que está del otro lado, entonces hay un entendimiento también de lo que hay del otro lado y yo ahí ya puedo hacer teoría de la ciudadanía, teoría del derecho, teoría de la soberanía, teoría del territorio, teoría del Estado-Nación, y ahí puedo yo entonces trabajar muchos otros fenómenos que circunscriben las fronteras, la migración y las movilidades humanas. Perfecto, creo que con eso terminamos este episodio. Muchas gracias, Rox, por esta claridad con el tema de las fronteras y la filosofía. Esto fue Filosofía a todo Rox.